Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente a una charla más de la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Trejo, yo soy gerente general de la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina, con sede en la Ciudad de México. Y el día de hoy, nuevamente estamos muy agradecidos con nuestros socios porque nos han abierto las puertas de una empresa que les queremos presentar el día de hoy. Hoy nos acompaña un amigo de la Cámara y socio de esta también, el señor Mauricio Boy, quien tiene un negocio dual muy interesante de dos empresas muy diferentes. Le vamos a preguntar sobre cómo surgió todo y a manera de introducción, de antecedente y para que vayamos teniendo un contexto, me gustaría iniciar con la empresa que es como el corporativo, como la más antigua, de donde surgió todo, y para ir avanzando posteriormente con la otra empresa que también es muy, muy interesante y que tiene que ver con un sector súper argentino, ¿no? Cargo Group es una empresa de alto desempeño logístico, tiene más de 40 años que surgió y tiene presencia en 120 países. Correcto. Siendo la empresa principal, me gustaría que nos contaras cómo inició. Seguramente nos hablarás de hace muchos años cómo fue la idea. Me gustaría que nos pusieras en contexto cómo surge la empresa, cuál fue la iniciativa, si fue en una empresa familiar o por qué dedicarse a la logística. Correcto. Sí, en efecto, en 1973, Ricardo Pineda, que es mi tío, ya falleció, pero prácticamente es el fundador de esta empresa, o de este giro en la familia, en la logística, se incorpora a un grupo alemán en aquel entonces y representa a este grupo alemán en México, cuando casi no habían movimientos de importación, ¿no?, en nuestro país. ¿De qué año estamos hablando? 1973. Okay. 1973, estamos a punto ya del próximo año de conmemorar los 50 años, que fueron la base de este negocio, ¿no?, las raíces. Yo me incorporo a laborar con él en 1987, 88. Entro de becario prácticamente, ¿no? Estudiaba y trabajaba, y la verdad es que me empezó a apasionar lo que era el tema de la logística internacional. En aquel entonces ha cambiado ya los nichos de cómo se llama, ¿no? El puerto más importante en el mundo era Hamburgo, claro. En el mundo hoy ya pues podemos hablar de Singapur, ¿no? Pero en aquel entonces, pues todo lo que eran los transportistas internacionales o lo que se llamaba freight forwarder, estaban localizados sus matrices en Alemania, ¿no? En el puerto de Hamburgo, y ahí estaba nuestro corporativo. En el año de 2003, decidimos separarnos después de tantos años. Pasamos a ser ya Cargo Group.
teníamos una parte accionaria que se dedicaba en la parte de, como ya no tenía el que ser el ir a la casa matriz, que era en Europa, prácticamente todo lo que era las Américas, vamos a llamarle, ¿no? Desde Argentina, o desde el Polo Sur, el Calafate, hasta Alaska, ¿no? Hasta el Polo Norte, pues no tenía caso ir, y entonces desde 1993 ya lo veníamos nosotros atacando, ya en forma independiente, obviamente bajo la misma marca de este corporativo alemán, y en 2003 decidimos ya que nosotros nos quedamos con la parte accionaria o el mercado de todo esto, la parte de Américas y la parte de exportación, ¿no? Prácticamente. Y ahí es cuando encaminamos nuestro camino ya también hace 20 años, ya el próximo año, ¿no? Encaminamos ya como Cargo Group. En 2006, prácticamente estuvimos 3 años solos, nos adquiere un grupo norteamericano, ya nosotros con esta autonomía hacemos un joint venture, y que estuvimos con ellos muy bien, creciendo yo en la parte de Latinoamérica, ¿no? Para este grupo norteamericano que no conocían este mercado. Y entiendo que en ese entonces también ya sus operaciones principales eran con Estados Unidos. Estados Unidos y ya México, acuérdate que de hablar de los 70s, 80s, ya México a partir de los 90 se convierte en un país exportador, ¿no? O sea, ya México ya se convierte en un libre comercio, ¿no? Donde antes pues no existían importaciones, ¿no? No existían estas exportaciones. Empieza ese boom en México y empezamos a ver ya nuevos mercados y las necesidades, y es cuando se abre pues un intralatam, ¿no? Incluyendo pues desde Argentina para arriba, ¿no? Hasta México, y ya teníamos exactamente el mercado a partir del NAFTA, ¿no? Claro. Del ahora llamado TEMEC, esta operación ya con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero siempre manteniendo esta cultura de manejar fletes marítimos, aéreos y terrestres de cualquier parte, desde y de cualquier parte del mundo, ¿no? Desde un kilo, una refacción, hasta una planta completa, ¿no? De cerveza, de alguna de las mejores cervecerías, bueno, no de las mejores, pero de la cervecería más grande que existía aquí en México. Llegamos a desinstalar de alguna chocolatera muy grande en Estados Unidos y desarmarla en Estados Unidos y armarla en Monterrey, ¿no? Desde ese tipo de situaciones, ya como Cargo Group, por eso este grupo norteamericano se fija con nosotros en el know-how que ya teníamos en Latinoamérica y en lo que era México, en la exportación y en el comercio de América, y ya dominábamos nosotros, pues ya con esos 30 años previos, o 28, 29 en aquel entonces, ya dominábamos pues lo que era el mercado europeo y asiático, ¿no? Entonces nos adquieren, hacemos este joint venture. En 2014 ellos son adquiridos por Inequity y pues entramos ya a la decisión si nos convenía seguir juntos o no. Lo decimos muy orgullosos porque la verdad es que fue la primera vez que el pequeño compra al grande en nuestro joint venture. Entonces pues decidimos nosotros adquirir la parte de México y de Latinoamérica, quedarnos nosotros con la parte accionaria de este grupo norteamericano que ya había salido como un equity ya a la venta, ¿no? En Estados Unidos. Y ahí es donde volvemos a recuperar Cargo Group, o sea, la empresa siempre ha sido la misma, nada más cambiamos de nombre. 2003, esos 3, 4 años solos, estos 8 años que estuvimos muy contentos con el grupo norteamericano, y luego ya, pues desde 2014 hasta la fecha, como Cargo Group, creciendo y siguiéndonos consolidando, ¿no? ¿Siguen teniendo su principal operación con Estados Unidos? Siempre, fíjate, por nuestras raíces, nuestra principal operación fue Europa. Europa, claro. Por nuestras raíces, ¿no? Alemania, entonces. Luego vino el boom de China, entonces te quiero decir que nuestras raíces como compañía eran más marítimas, aéreas
y luego el terrestre. Pero obviamente, pues al crecimiento que se ha tenido con las plantas que se han puesto, el nearshoring que le llaman, ¿no? El famoso nearshoring, en donde pues ya no solamente se pensaban las maquiladoras puestas en Estados Unidos, o sea, al norte del país, donde nada más surto y maquilo y exporto, sino ya las empresas automotrices ven el centro del país, en México, como una oportunidad en donde yo pongo, por eso creció desde Guadalajara hasta Veracruz, si ustedes lo ponen, o bueno, desde Manzanillo hasta Veracruz, si lo ponemos en el contexto, pues es la zona mediana del país, y ahí es donde muchas empresas entonces se empiezan a instalar en lo que es el Bajío, Guadalajara como un high-tech, ¿no? Donde las empresas pues, de computación electrónica, de telefonía, empiezan a maquilar, pero ya no solamente pensando en surtir el mercado norteamericano, que es el más grande del mundo, sino esa misma planta, a través del nearshoring que le llamamos nosotros, a través de, si yo me pongo en el centro de México, pues puedo salir, afortunadamente por la geografía que tenemos con nuestro país, podemos también surtir vía Manzanillo, Lázaro Cárdenas o Ensenada inclusive, a Oriente, okay, a todo el West Coast de América y al West Coast de Latinoamérica, incluyendo Chile, por ejemplo, o Buenaventura, Colombia, las partes que dan al Pacífico, ¿no? Y por la otra parte, si me pongo en el centro, sigo surtiendo al mercado norteamericano, y si quiero surtir Latinoamérica o Europa, pues tengo Veracruz, Altamira o Tampico, ¿no? Donde puedo surtir a través de esos puertos Norteamérica, East Coast, okay, que es Canadá, todo esto, y Estados Unidos, East Coast, vía marítima, y todo lo que es ahora sí Latinoamérica, East Coast, que por ejemplo pues ahí es la ruta natural para Argentina, que es Veracruz o Altamira a Buenos Aires, ¿no? Al puerto de Buenos Aires. Justo ahora que empiezas a hablar de Argentina, y obviamente es el objetivo de la charla. Lo quise traer, ¿no? Me gustaría saber cómo es que inició tu interés en tener que Cargo Group tuviera presencia en Argentina. Porque entiendo que tienes una oficina allá, y que tienes operaciones y transacciones entre México y Argentina. Me gustaría que me contaras cómo inició, cuál fue el interés, y también cómo te va, ¿no? ¿Cómo va el negocio entre México y Argentina? Claro. ¿Qué falta? ¿Qué ves que pudiera ser una oportunidad, o qué vislumbras que pudiera ser en el corto, en el mediano plazo, algo interesante? Correcto. Argentina para nosotros fue primeramente una oportunidad de crecimiento en dos áreas. Argentina, y eso nos va a llevar después al grupo de Mío o de la bodega Montañas Duco. Nosotros nos enfocábamos mucho, o teníamos muchos clientes en el aspecto de licores, okay, vinos y licores, ¿no? Importación de vinos y licores. Obviamente por esta naturaleza pues se movía de España, ¿no? Francia, y se empiezan a conocer pues tanto los vinos argentinos como chilenos, ¿no? Entonces el mismo importador, cadenas mexicanas que ya conocen, ¿no? De distribuidores que hoy son gourmet o delicatessen, o mismos grupos españoles, por no decir marcas, pero bueno, pues, un grupo Domecq, por decirte, en aquel entonces, nos dan una operación en donde les compraban, pues bueno, se compraban productos argentinos, ya empezaba a haber esta interacción, pero sobre todo a lo que era el volumen fuerte entre México y Argentina, pues empieza a haber el alcohol base para hacer las bebidas, los famosos, pues que hoy se conocen como spritz, pero pues en aquel entonces eran los coolers, ¿no? Okay. Entonces, el alcohol base que se hace de la uva, ¿no? Se genera de la uva, de la fermentación, se traía en tanques a granel, pero le impactaba mucho, y era un movimiento bastante importante, y así empezamos a descubrir este mercado, ¿no? Después... ¿Pero eso lo traías todavía de Europa? No, de Argentina. Okay. Es como empezamos
a conocer lo que había en Argentina, ¿no? O sea, el alcohol base, el mosto de la uva para hacer los jugos. Empezamos a tener esa apertura entre México y Argentina, en donde se empiezan los mismos clientes que ya tal vez traían exactamente eso antes de España o de Australia o de esto. Empieza a haber esa apertura entre México y Argentina, ¿no? Que se empieza a abrir ese mercado, y obviamente pues nosotros tenemos que estar donde el cliente nos necesita, ¿no? Por eso tenemos presencia en 120 países. Y empezamos a descubrir que Argentina era su país. Los mismos clientes les han hecho ir abriendo... Claro, o sea, como te decía, no sé, cuando yo empiezo mi carrera, pues apenas en esta industria, pues apenas si se veía un contenedor, 2 contenedores moviéndose de China, ¿no? O sea, hoy es un boom, me explico, hoy son barcos de 9,000 teus o contenedores, ¿no? Pero pues antes no había eso, ¿no? Hoy hablamos de un tiempo de tránsito de 20 y tantos días, y en aquel entonces yo me acuerdo de mi primer venta de Asia hacia México, Asia Pacífico hacia México, pues digo, eran tránsitos de 45, 50 días, ¿no? O sea, para que llegara un contenedor que ahí pasaba por el puerto de Manzanillo, ¿no? Entonces, prácticamente es como funciona todo eso, Laura, y pues así fuimos descubriendo y descubrimos Argentina, ¿no? O sea, tengo que ser muy honesto que eso fue lo que nos abrió, y por eso empezamos, bueno, tuvimos un crecimiento. Cuando tuvimos la sociedad con Estados Unidos, con esta empresa de Estados Unidos, ellos estaban mucho en la industria química. Tuvimos una operación muy importante que ya al ver que teníamos presencia en Argentina, se exportaba mucho de lo que era Dow Chemical, si lo puedo decir, ¿no? De Bahía Blanca hacia el mundo, ¿no? Entonces empezamos a pedirle, aunque era una cuenta global de nuestro corporativo, pues empezamos a pedir ese volumen, y fue bastante exitoso, ¿no? Entonces ahí empezamos a crecer hasta que nos separamos. Nosotros seguimos por nuestra parte, y pues tú has notado que en tu labor aquí en México, ¿no? Y todo lo que ha hecho la Cámara, yo como siempre digo, hoy en México hablar de un restaurante de carnes muchas veces ya se piensa en un restaurante argentino, ¿no? Ya no se piensa solamente en un restaurante, en un steakhouse, ¿no? Claro. O sea, creo que ya tenemos más esa, pues lo mismo, de esa manera creció la presencia de los vinos argentinos. Claro. Ahora, para empezar a hablar justamente de los vinos argentinos y tu experiencia en ese otro ramo. Que tiene que ver con la logística, porque muchos de los clientes descubrimos, ahí no terminé, pero descubrimos lo que era no solamente Buenos Aires o Bahía Blanca o las zonas industriales, sino conocimos lo que era Mendoza y el potencial que tenía Mendoza exportando, ¿no? Entonces, ahí es donde ya ciertos importadores mexicanos o inclusive hoy tenemos bodegas pues que les manejamos no solamente a México, o sea, que manejan a Inglaterra, a Europa, e inclusive Argentina, Asia, ¿me explico? O sea, no solamente entre México y esto. Y justo, yo me acuerdo que algún embajador anterior mencionaba como una estrategia posible para incrementar las exportaciones de Argentina hacia México, que las empresas mexicanas fueran a Argentina a invertir y produjeran para poder traer producto a México, ¿no? Cierto. Y me acuerdo cuando me comentó eso el embajador, yo dije, yo conozco a una que justamente hizo eso, y aparte en un sector que es como de larga tradición argentina, ¿no? Entonces seguramente has tenido muchos retos para poder entrar en este mundo. Sí. Nos gustaría que nos contaras cómo es que te animaste a hacer esto, o cómo había una estrategia justamente de entrar mucho más de lleno en este sector, y también aprovechando que nos cuentes cómo has visto el desarrollo de la producción y del consumo del vino en México. Correcto. Que también de eso, recuerdo que la última vez que nos vimos en la embajada en una reunión, platicaba sobre eso, así que aprovechando que nos cuentes también ahora cambiamos a este otro sector. Claro, bueno, obviamente descubrimos Mendoza en la parte de logística y transportación internacional,
que vemos que es un sector que no solamente, por ejemplo, pues automotriz que tenía Argentina, industrial como lo hablábamos, había ese sector que estaba más pegado hacia Chile, hacia la cuenca, hacia la frontera, y empiezo a hacer mis viajes, ¿no? Y bueno, la verdad es que me enamoro de la región, me enamoro de sus productos, pero aparte veo una oportunidad, inclusive nuestra segunda oficina que montamos después de Buenos Aires fue Mendoza. Okay. Y fuimos de los pocos reexpedidores de carga que teníamos oficina en Mendoza, me explico, atacando este sector que pues no solamente era de vinos, me explico, hablo, te digo, del mosto, de la uva, el aceite de olivo, claro, los nogales, las nueces, o sea, todo lo que son empieza a haber mucha demanda, y al nosotros tener oficina en Mendoza, conociendo a la gente, pues hacemos ese link. ¿Qué pasa? Pues bueno, voy a ser muy honesto, viene una situación crítica en Argentina, y bueno, decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿En dónde invertimos? O sea, ¿no? O sea, ¿cómo podemos diversificar? Mi padre estuvo en la industria tequilera en México, dirigió una de las empresas más grandes de tequila en México, y después cuando se retiró de esta empresa, se unió a un grupo abarrotero muy grande, ya en la parte inmobiliaria, ¿no? Pero siempre estuve como muy ligado desde mi infancia a esta parte, que nunca voy a olvidar ese olor a alcohol, que cuando me llevaba mi padre los sábados a la bodega de esta tequilera, y yo jugaba en las cajas, pues siempre tienes ¿no? Que me recordó cuando entraba yo a ver a mis clientes en Mendoza o en el Valle de Uco, esta parte. Pero veo que también, pues había un nicho que estaba creciendo muy grande, y a nivel mundial, ¿no? Y tengo la oportunidad de conocer ciertos personajes en Argentina y en México, que vemos que pues, el consumo del vino en México empezaba a crecer. Antes en México, y hay que ser muy honestos, pues no se comía con vino. Claro. O sea, esa no es nuestra cultura, lo podías ver en España como en Argentina, ¿no? Entonces empezó a haber este boom donde ya casi si no tenías una botella en la mesa de vino eras como de otra clase, ¿no? Era un tema aspiracional. Sí. Y lo quiero hablar con todas sus siglas, porque dijimos, no es que venimos a descubrir el mundo, pero vimos que era un sector que podíamos explotar. Y en ese momento se nos presentó, conozco a un gran enólogo argentino que para mí es de los mejores que hay en Argentina, con una carrera muy, muy significativa, que es Mauricio Lorca. Él ya vendía sus vinos aquí en México, yo se los transportaba, y empezamos a platicar de esto, de comprar unas tierras en conjunto, y decido que invertamos como grupo allá, ¿no? en Argentina, y a producir nuestra propia marca. ¿Eso cuánto tiene? Eso tiene ya 9 años. Wow. 9 años, casi 10. Nuestra primera cosecha o nuestro primer lanzamiento fue en 2013, de ya embotellamiento de nuestros viñedos que habíamos comprado en ese momento. Mauricio Lorca manteniendo su bodega, su sociedad con Foster que tenía en ese momento, lo que tienen actualmente, pero él como nuestro enólogo de la bodega, de Bodega Montañas Duco, y empezamos a hablar de qué es lo que dentro de su conocimiento del vino y mi conocimiento del mercado, ¿no? Que yo veía que era aspiracional y que eran de los sectores, junto con los celulares, que más crecimiento iban teniendo, ¿no? Tanto el consumo de vino de mesa, como los celulares, que cada vez la gente tenía más, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esta es una buena oportunidad. ¿Por qué Argentina? Existen pocos lugares en el mundo donde se dé un buen vino de alta gama. O sea, vino se puede hacer en todas las partes. He sido criticado inclusive algunas veces, Laura, que por qué me fui a invertir a Argentina en vez de al Valle de Guadalupe, ¿no? Y a Baja California. Lo entiendo, ahora hablaremos de cómo ha crecido el consumo del mercado per cápita,
Pero también hay que saber en qué somos fuertes y en qué no. No, o sea, como país. O sea, yo estoy seguro que un tequila ni los chinos lo pueden producir, ¿no? Por la región, y por eso ahora es de denominación de origen, etcétera, etcétera. Pero un vino de alta gama, donde el Valle de Uco, que está a 45 kilómetros o 45 minutos, perdón, 45 kilómetros de Mendoza, pues son 1,400 metros de altura sobre el nivel del mar, y ya un vino de esa magnitud pues se da una alta gama sin tener que invertir tanto dinero, porque el 60% de lo que se gasta en producir el vino se regresa a la manufactura del hombre, o sea, al hombre, no se regresa ni a la industria, entonces es per se, es la gente que trabaja para la industria del vino, se le regresa el 60% a ellos, ¿me explico? Los que trabajan en el campo. Entonces, pues bueno, obviamente esta parte para nosotros lo vimos como una oportunidad, y también te tengo que ser honesto, dentro de mis 20 años de carrera que tenía ya en la logística, y en estas 120 países donde teníamos presencia, pues siempre me tocaba hacer algún viaje en el año, que recorrerme a todas mis oficinas y corresponsalías y agentes en Europa, ¿no? ¿Y qué era lo que pasaba? Pues siempre te invitaban o a comer o a cenar a la comida del país y el vino del país, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Hiciste un buen sondeo entonces por todo. No soy o sea, no me declaro que era un sibarita del vino, ¿no? Ni un gran conocedor, pero conocí algo por esta situación que podía probar en un viaje vinos franceses, vinos italianos, vinos alemanes, vinos austriacos, españoles, en un mismo viaje. Y luego al mes que regresaba de Europa me tocaba mi gira por Latinoamérica, y entonces pues empezaba en Brasil o Chile, Argentina y Brasil, y tal vez terminaba ya en México, ¿no? Visitándome esas 3 oficinas que me reportaban a mí. ¿Qué pasaba? O bueno, todo Latinoamérica, pero bueno, pues era igual, ¿no? Pues llegabas de Chile, descubría el vino y llegué. ¿Y qué pasa cuando llego a Argentina? Me encuentro, de verdad, Laura, te lo digo, con una sorpresa de decir, wow, qué rico vino, de verdad, ¿cuesta esto? O sea, la calidad-precio, lo que produce de uva estas tierras es maravilloso, de verdad. O sea, hay vinos que han competido contra los mejores franceses y han ganado. Sí. Entonces, y con diferencias de costos de 1000%, ¿sí me explico? O sea, de grandes marcas, que no las voy a decir para no publicitarlas, contra grandes vinos, en los que inclusive Mauricio, mi tocayo Lorca, llegó a trabajar en esas bodegas donde se hicieron esos vinos, ¿no? O sea que digamos que es una buena idea para las empresas mexicanas invertir en este sector en Argentina. Bueno, es un negocio que es muy, muy difícil, ¿no? Como te reitero, o te expliqué hace rato, fui muy criticado en su momento, ¿no? Porque decían, bueno, hay que apoyar al Valle de Guadalupe, hay que invertir en México, hay que hacerlo, sí, pero hay que ser honestos hasta dónde alcanzamos, en qué rubro, ¿no? Tal vez en ciertos rubros somos muy buenos, ¿no? En el aguacate, en esto, pero hay que entender que el vino, el viñedo creo que más alto, y no te lo quiero asegurar, pero el viñedo más alto del Valle, en Baja California, no es más de 400 metros al nivel del mar, ¿no? Entonces, eso le da otra calidad al vino. Imagínate nosotros donde tenemos los viñedos en el Valle de Uco, que el deshiele de los Andes es el agua con la que se nutren las plantas, ¿no? Entonces, o los minerales que dan cuando pues estás más pegado a una costa, etcétera, etcétera. Y hay que ser realistas también. Digo, tú, Laura, cuando has ido has viajado al exterior, pues hay que ser honestos, no encuentras en una carta de vinos mexicanos. O sea, puedes encontrar australianos, sudafricanos inclusive, porque son vinos que se han, ya como te reitero, se han posicionado, pero por la calidad. ¿Sí me explico? ¿Qué pasó con los vinos chilenos?
Los vinos chilenos, tenemos clientes y no quiero que me lo tomen a mal en la parte logística, pero los vinos chilenos tuvieron un excelente marketing. Claro. A diferencia de los argentinos, la gente los empezó a descubrir en Fue más calidad. Orgánico. Ajá. Exactamente. Entonces, bueno, invertir obviamente, pues sí son tierras únicas. Es una industria castigada también porque, pues tú sabes que la inflación nos ha impactado, ¿no? Nos ha mermado, pero pues siempre ha sido muy noble el campo y pues ahí estamos, ¿no? Luchándole todos los años. Muchas personas pensaban que era como un cliché tener tu viñedo, ¿no? Ahí mira, tiene su viñedo. Pues no, fuimos más en serio. Pero sí, la verdad, la situación que hoy se vive actualmente en el país económica y en todo el mundo, pues nos ha mermado la exportación y hoy prácticamente el mercado donde estamos por la naturaleza de donde producimos y donde estamos nosotros como de donde nacimos, pues es México-Argentina, ¿no? O sea, nuestra marca ya está muy posicionada en México, afortunadamente. Buenísimo. ¿Y cómo recibe México a los vinos argentinos? Si nos puedes platicar un poquito sobre tu experiencia de qué tipo de consumidor en México es el que consume vinos argentinos, o qué tipo de lugares, o cuál es lo principal del mercado mexicano con respecto al vino argentino. El vino argentino ha crecido bastante en México. Te reitero, yo creo que antes conocíamos como vinos sudamericanos Chile nada más prácticamente, ¿no? Y como conocíamos nada más por nuestra naturaleza, porque fuimos conquistados y descubrimos vinos españoles, y sabiendo que pues, los mejores vinos, y no tengo ninguna duda, pues, son los franceses, ¿no? Pero también hay que entender que Francia es así, o sea, no puede producir, no puede dar esa misma calidad, ¿no? Europa es así, a niveles territoriales que nosotros tenemos en toda Latinoamérica, ¿no? O pensando en Argentina. México, te quiero decir que hay un mercado que está abierto a descubrir, porque ya hay una oferta muy grande. Nos pasó algo increíble cuando hablamos de este proyecto. Pues había que hacer un portafolio y bueno, pensar en Argentina nada más era pensar en Malbec, ¿no? Claro. Que era donde mejor se da y la calidad que se da, ¿no? Malbec, obviamente un Cabernet Sauvignon, que es lo que conocemos en México, ¿no? Prácticamente, e hicimos un experimento que aunque no íbamos hacia el blanco, compramos uva, porque no la producimos nosotros, en La Rioja, Argentina. Okay. Y es una uva que es torrontés. Y Mauricio Lorca hace un torrontés espectacular con esta uva y lanzamos Mío torrontés. Si yo te hablo en México de un Chablis, de un Cabernet, de un Sauvignon Blanc, la gente lo conoce. Cuando pide un vino tinto, un Chardonnay, vino blanco, perdón. Pero hablar de un torrontés, pues la gente no. Hoy la gente ya sabe que es un torrontés. E increíble porque nuestro primer año, que nosotros íbamos pensando en Malbec Gran Reservas, inclusive algún blend que hicimos entre Shiraz y Malbec, íbamos pensando en los tintos, lo que más vendimos fue el torrontés. Ah, sí. Entonces descubrimos que el consumo, había un mercado ávido de saber que si era argentino es bueno. Okay. O sea, ya no me importa si no conozco la uva, si no estoy familiarizado, si no es o sea, ¿qué es? E inclusive después nos lo empezaron a pedir por copeo, que no queríamos nosotros, pero algunos restaurantes porque lo pedía la gente, para que lo probara la gente, ¿no? Entonces nos llevamos esa sorpresa y nos fuimos hacia donde el mercado nos mandaba, ¿no? Okay. Por ejemplo, otro consumo que fue un éxito fue sacar un vino rosado, pero de Malbec. Entonces un Rosé Malbec,
Ese no lo he probado. Bueno, pues tienes que. Y ahora te va a fascinar uno que espero que ahora te lleves. Porque aparte el rosé ahorita está de moda, ¿no? Claro, pero aparte descubrir que marida con una pizza, que descubre que tú sabes que pues en México somos muy abiertos al fast food y tal vez es una pizza con un rosé, ¿no? O inclusive un sushi con un rosé, etcétera, etcétera. Y que no tienes que estar entre el blanco y el tinto, ¿no? Sí. Esta parte, pues maravillosa, también fue un descubrimiento porque era muy difícil que la gente decía, Malbec, un rosado de Malbec, ¿cómo no? Y este es el gran secreto que ha tenido Bodegas Montañas de Uco en México, descubriendo estos paladares o dando a enseñar a la gente, no enseñar, sino ofertando estas nuevas uvas que no se conocen. Hoy te puedo hablar, por ejemplo, y a esto iba, es que debido a la pandemia, pues tú sabes que en México se cerraron los restaurantes, se cerraron todo esto, un gran mercado nuestro, porque nosotros quisimos llegar directamente al restaurante, llegamos a manejar 300 restaurantes en México, donde tenemos presencia y donde teníamos presencia antes de la pandemia, y en mi última visita, que ya habíamos embotellado en 2019, que lo había probado junto con mi tocayo, los vinos, pues llegamos a producir a producir un Petit Verdot, un Tanat y una uva que yo no conocía, que es criolla. Todas cosechadas en Argentina. Okay. Te quiero decir que han sido un éxito. Ahora que se restableció la presencialidad, bueno, la apertura ya de los restaurantes, del mercado, que la gente empezó a salir, llegamos porque era lo que teníamos nosotros almacenados aquí en México ya para poder reaccionar, que eran los productos que íbamos a lanzar, y han tenido una aceptación, y donde la gente dice, de verdad no conocía esta uva, es argentina. Por ejemplo, hoy sacamos, y tú me vas a decir la próxima vez que nos veamos, un rosado, pero de uva de criolla. Wow. Eso hay que probarlo. No, espectacular. No sabes la demanda que hemos tenido, y estamos muy contentos con esos resultados. Pero obvio, insisto, son uvas que se dan solamente en Argentina. O sea, con esa calidad a esos costos. Entonces yo creo que hay una oportunidad, creo que se tiene que explotar más, yo siempre he dicho, copiar a los chilenos en el marketing que han tenido ellos. Buenísimo, yo creo que hay mucho mercado seguramente para muchos otros productos y para ampliar el consumo del vino argentino, y me gustaría un poco para ir cerrando la entrevista con la finalidad de que no sea tan larga y que podamos seguramente tener muchas otras conversaciones posteriormente. Me gustaría que me platicaras desde tu punto de vista, bueno, dos cosas. Una, ¿qué área de oportunidad observas en el tema logístico México-Argentina? ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos, y lo mencionábamos antes, porque no hay más comercio entre México y Argentina, y podemos estar hablando aquí horas. Sí. Pero desde el punto de vista logístico, ¿qué vislumbras en el corto o mediano plazo que pueda ser una área de oportunidad? Ese por un lado. Claro. Y por otro lado, te haría la pregunta que le hacemos a todos para terminar la charla, que es, ¿cómo ha sido trabajar con argentinos, ¿no? Correcto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido tus retos y las oportunidades que les podemos aprender a los argentinos, ¿no? Correcto. Claro que sí, Laura. Logísticamente, cuando yo descubro, bueno, no descubro, sino sí, me encuentro con el área de Mendoza, San Juan, San Rafael, los productos que se producen de esta parte, el viajar desde esta área, Mendoza, hasta el único puerto de salida que tiene Argentina importante, donde pueden llegar los barcos, es Buenos Aires. Y estamos hablando de más de 1000 y pico kilómetros de carretera. Entonces imagínate el costo logístico
que le impacta a un producto de un flete terrestre simplemente desde este punto hasta este puerto. Estando tan cerca de Chile, o sea, esta área está más cerca de Chile, y entonces todas las exportaciones que salen de esta área normalmente, en vez de pagar todo esto que le impacta el costo terrestre hasta Buenos Aires, se tiene que ir vía Chile, a San Antonio o Valparaíso, ¿no? Los puertos chilenos. Lo cual está muy bien y ha funcionado muy bien. En donde creo que se puede todavía, porque hay que cruzar la cuenca, o sea, hay que cruzar lo que son los Andes, ¿me explico? Y bueno, pues cuando son épocas de invierno, que ahorita inclusive empieza ya un poco el invierno allá, que a viceversa es contrario al nuestro, para nosotros es verano, ahorita empieza a ser invierno, con las nevadas inclusive a veces se cierran las carreteras. ¿Qué pasa con eso? Pues bueno, tú vas a decir, bueno, se cierra, pero se cierra. No, el que se cierren depende de por las nevadas, en que pierdan el barco de salida, ¿me explico? Entonces, no hay otra posibilidad, porque no podemos quitar a Chile y abrir el puerto argentino en el Pacífico, ¿no? Sin embargo, había un proyecto que yo me acuerdo y lo vi, había una maqueta inclusive hasta en el aeropuerto de Mendoza, muy ambicioso, en el que era abrir inclusive el tren y la carretera por medio de la cuenca, ¿me explico? O sea, no rodearla para cruzarla, sino abrir, y era un proyecto entre Argentina y Chile muy bueno, porque eso abarataría, número uno, en tiempos de tránsito. Al tú ser más expedito puedes competir contra otros países, en tu logística. Y segundo, pues los costos, ¿no? O sea, no es lo mismo rodear toda la cuenca en transportación, en tiempo, para poder salir hacia los países como Chile o inclusive México de esta área, que es la ruta natural para toda esta área, hacia México, hacia el Pacífico, ¿no? Que aparte son rutas que hoy en día son bastante accesibles, que no tenemos más de 12, 13 días de ruta. Entonces, en comparación a una Europa que puedes hacer 18, 20, 22, 24 días, yo creo que hoy en día es quién tiene el producto, pero quién lo puede tener más rápido también. Claro. Entonces, es un nicho de oportunidad que hay que no se debe dejar. Esa carretera que cruzaba, te digo, era como construir un túnel, ¿no? Así que prácticamente romper la cuenca, ¿no? Hacer el túnel, y para poder cruzar sería espectacular. Y también, al misma forma, paralelo, pues la vía ferroviaria, que siempre pues será un aliciente para la logística en costo-beneficio, ¿no? Entonces, creo que eso es por ahí, podemos tener, ese es el nicho de oportunidad que yo le veo, porque de verdad, tanto México como Argentina tenemos productos bastante de muy buena calidad. Hablaba la última vez de pues, abrir una oportunidad, no sé si te recuerdas cuando hubo este voto de castigo de Arizona o algo así, que le comprábamos el maíz como país, México, Arizona, y entonces dijimos, bueno, pues no hay que comprarle ya el maíz, por toda la cantidad que México consumimos de maíz, tenemos que importarlo, y hoy en día se está importando de maíz de Argentina. O sea, porque el maíz argentino es bueno, el campo de Argentina es bueno, ¿no? Entonces, ese tipo de promoción creo que es lo que le ha faltado, ¿no? Solamente los que hemos viajado hablo en viceversa, ¿no? Tanto los argentinos que han venido a México, que pues, tenemos una colonia importante hoy en día, ¿no? Que mismos demandan ellos sus productos, ¿no? Hasta transportamos mate, porque no, porque ya es tan grande la comunidad. Ya es tan grande que ya decimos, bueno, traemos para un cliente contenedores de mate, por la demanda que hemos visto, ¿no? Pero por decirte, y al igual que los productos que llegan de México a Argentina, son bastante buenos, ¿no? Ahora sigue siendo el principal producto el vino para ustedes entre México y Argentina.
O sea, que ustedes lo transportan. Sí. Ha reducido, te digo, impactó, o sea, te tengo que ser muy honesto, impactó a ambos países, nos golpeó en la industria del vino a nosotros, importante, estuvimos parados, como tú lo sabes, más de un año en las ventas, ¿no? Claro. En lo que se reactivaba, tratamos de ser más online en las casas, todo esto. Pero bueno, no es un mercado que hagas de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Entonces, y también en Argentina, pues digo, la situación igual de la pandemia, pues contrajo la producción, ¿no? Entonces, y los costos de los productos importados, ¿no? Que hay, claro. Como la botella, la etiqueta, las tintas a veces, y el mismo corcho, ¿no? Sí. Que son insumos que son necesarios para nuestra industria, y que pues, por el costo del dólar se nos ha encarecido bastante, claro. La materia prima, ¿no? Aunque tengamos mucho vino, y a mí de verdad no, sí, hablar de vino, a la gente le gusta que sea embotellado de origen, no, sí. no una granel, ¿no? Porque yo lo puedo traer, te decía, el alcohol base, pues si era para hacer pues la base de un cooler, no importa, estos spritz, pero pues un vino argentino que sea envasado en México ya es diferente, ¿no? Claro. O en alguna parte del mundo, reduce su calidad, ¿no? Su creencia. Entonces creo que por esa parte, y logísticamente pues sería esto. Buenos Aires, el puerto, la verdad es que pues cada día crece más, ¿no? Tiene muy buena infraestructura, las nuevas grúas que han puesto en funcionamiento, las vi ahora en mi último viaje. El puerto, la verdad, cada día más tiene bastante inversión, y hay que aprovechar esa infraestructura, ¿no? Claro. A las demandas. Sin embargo, creo que sí le falta a Argentina esta parte de mayor promoción, o de salir a buscar ya estos mercados nuevos, ¿no? O sea, ya, como te digo, ya no se remite a un mercado nada más Argentina-Brasil. Para el brasileño para el argentino es muy cómodo exportar a Brasil nada más, ¿no? Sino el cruzar todo el charco. De verdad, yo con la marca mío llegamos inclusive a exportar a Austria, y bueno, Independiente Mauricio Lorca con su marca y sus vinos, pues hoy está en varios países de Europa donde ya piden el vino argentino, cuando sabemos que Europa pues es un mercado productor de vino de calidad, ¿no? Entonces, pero bueno, pues los alemanes ya empiezan a conocer, por decirte, estos steakhouses con vino argentino, ¿no? Y bueno, hay que hablar de Estados Unidos, que también, por cierto, es un mercado, claro. que ha crecido muchísimo y que no tocamos. De Argentina, en el consumo del vino, cada día encuentras muchísimo más. Y a la gente pues, le gusta también tener el costo-beneficio, ¿no? El precio-beneficio, ¿no? O sea, que pagues una botella que no sea tan cara, pero con una excelente calidad, prácticamente. Oye, y el tema de cómo es trabajar con los argentinos, tú que ya tienes un tiempo grande, y aparte que no solo trabajas, sino tienes inversiones allá, y como te decía, en un sector que yo no sé qué tan celoso es de que un mexicano produzca vino allá en Argentina. Yo creo que fue más celoso aquí en México. ¿Ah, sí? Que en Argentina. Consecuencias aquí? No. Los argentinos, la verdad es que nos han recibido muy bien. Yo creo que los celos vinieron más aquí en México, te digo, porque pues, era entendible decir, pues, ¿para qué vas a invertir allá si aquí te necesitamos? Sin embargo, era una cuestión de oportunidad de mercado. Y no estoy diciendo que en México se produzcan malos vinos, e inclusive cuando hablábamos del consumo per cápita, en México ha aumentado, pero ha aumentado en base a los vinos mexicanos. Esa es la verdad, que ha habido apoyo, y somos un país que apoya la industria, y me incluyo, ¿no? Pero bueno, también hay que tener la diversidad, ¿no? Y como te reitero, que la gente pueda tener mayores opciones para decidir, ¿no? Trabajar con argentinos, pues, para nosotros nos han recibido de maravilla, Creo que cada día hay más hermandad entre Argentina y México, por los mismos argentinos que hay en México hoy en día, como nosotros. La verdad, la aceptación del argentino hacia el mexicano es bastante buena. O sea,
Yo nunca he tenido, al contrario, no nos ven como abuso, nos ven como una oportunidad. Tenemos una oportunidad de que como estamos cerca del mercado uno del mundo, que es Estados Unidos, nos apoyan mucho, creen en nosotros. Y bueno, pues trabajar para el argentino. Lo único, espero no se vayan a sentir ni nada, pero bueno, dicen que a veces por eso son los reyes del tango, ¿no? Todos lloramos en crisis y todo esto, pero creo que mis amigos argentinos a veces lloran de paz, ¿no? Pero es un pueblo magnífico, es una gente que como ellos dicen, conocen bien el laburo, ¿no? Y la verdad es gente muy profesional, muy preparada, muy educada, y pues da gusto trabajar con eso, ¿no? Y sobre todo cuando ven que tú no eres oportunista, ¿no? Que vas y la verdad nos ha costado estar mucho allá, Laura. O sea, ya era para que nos hubiéramos salido en la cual y no hemos salido corriendo, al contrario, estamos viendo cómo sacar el pozo de agua para las nuevas tierras. Hemos aguantado ahí para poder sembrar 36 hectáreas más, y estamos ahí creyendo, a pesar de la crisis, en las tierras argentinas por el producto que da, ¿no? Entonces, o por la calidad de producto que da, hablando de la uva, y en la cuestión de materia, pues logística en Cargo Group, pues también, como comprenderás, se contrajo mucho el mercado. Y bueno, pues fue difícil para nosotros mantener nuestra fuerza laboral y todo esto. Lo hicimos desde un home office, pero también se cerró mucho y entiendo que eso también le pegó mucho a la economía argentina y pues que todos nos tenemos que unir para que haya esa parte de crecimiento, ¿no? Claro. Prácticamente. Pues muchas gracias, Mauricio. La verdad es que ha sido un gusto platicar contigo y nos podríamos quedar muchísimo tiempo aquí. Y más si traes una botella de rosé, bueno. Bueno, ese ya nos quedamos fuera de la entrevista, pero claro que sí. Pero me da mucho gusto este tipo de charlas, porque son efectivamente... cumplen con el objetivo de estas charlas, que es difundir los casos de éxito, lo que sí está funcionando entre México y Argentina y por qué está funcionando. Así que te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas de estas empresas tan interesantes. Te deseamos un éxito mayor al que ya has tenido, y seguramente vamos a tener la oportunidad de platicar en posteriores tiempos para que nos cuentes cómo ha evolucionado y cuánto ha crecido el comercio de... Por supuesto que sí, la verdad. Al contrario, esta es tu casa, tú sabes que no es la primera vez que nos reunimos, que platicamos y que hemos estado inclusive juntos en Argentina. Claro. En la visita presidencial. Estuvimos en la Casa Rosada, que me honraron, la verdad, de invitarme como los 100 empresarios con inversiones en Argentina. Y la verdad, te felicito a ti por la labor que ha hecho la Cámara, te felicito por tu labor, porque ha sido y se ha visto, y por eso estamos siempre siendo, nos sentimos muy, muy halagados de pertenecer y ser socios de tu Cámara, porque siempre es que sabemos, nos compartes oportunidades, nos mantienes informados, y de verdad a ti y a todos tus compañeros, tanto en Argentina como aquí en México, los felicito por esa labor que han hecho, que de verdad se ha notado, y te lo digo con estos 10 años de experiencia que ya llevo en Argentina, que tu labor ha sido espectacular. Muchas gracias. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos seguir redoblando la apuesta por la Cámara. También ha sido difícil, pero vamos poco a poco. Y para la gente que quiera saber más sobre Cargo Group y sobre Montañas de UCO, vamos a poner todas las redes sociales y la página web, y seguramente nos informarás con algún lanzamiento o en algún... ¿Dónde podemos encontrar el vino? Los vinos actualmente están en ciertas distribución, pero prácticamente en nuestra página de internet, bodegasmontañasdeuco.com, y tenemos la venta online al público en general, y a restaurantes, en todos los restaurantes, prácticamente, no en todos, pero sí en los más importantes de México, y traemos un programa ya de lanzamiento a ir a cadenas de autoservicio. Sí. Avísanos cuando por te supuesto, vayas desarrollando, cuando ya para estamos, difundirlo. pero te digo, es un tema más de capacidad en cuanto a los costos de producción, ¿no? Ya que los alcancemos a nivelar,
pero traemos ese proyecto. Te digo, yo acabo de estar en abril en Argentina de nuevo, con la gente de producción y todo el campo allá, y viendo cuáles son nuestras capacidades ya para poder atacar el mercado de autoservicio, que ya es otro canal mucho más especializado. Y con sus propios retos también. Y con sus propios retos, ¿no? Bueno, Mauricio, pues muchísimas gracias. Laura, gracias a ti. Y estaremos acá pronto nuevamente. A todos ustedes les agradezco mucho que hayan llegado a este momento de la charla. Muchas gracias por el interés y por favor síganos en la próxima charla. Mi nombre es Laura Trejo, yo soy gerente general de la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina y les agradecemos mucho que nos acompañen y el interés que siempre tienen en que les platiquemos sobre nuestros casos de éxito. Gracias.